Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde el auditorio de Vida Nueva para el Mundo, con el gusto de siempre, agradeciéndole a nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, esta bendición de seguir enseñando, proclamando la palabra de Dios. Qué oportunidad tan hermosa y maravillosa de exaltar el nombre de nuestro Salvador. Y bueno, pues yo de verdad les seguimos extrañando, les recordamos con mucho cariño y sabemos que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y sabemos también que en el tiempo que las autoridades lo dispongan, pues ya nos podemos ver, nos vamos a saludar de manera presencial, mientras permanezcamos en oración, en esa búsqueda de la santificación dada por el Espíritu Santo, que cada decisión que tomemos sea para la gloria de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Romanos, y hoy, con el favor de Dios, pues vamos a comenzar el capítulo 4 en un tema titulado Abraham salvado por fe. Le recomiendo que usted pues se acerque su Biblia, que se acerque su libreta para hacer sus anotaciones. Vamos a hacer un poquito la comparación, si esta fuera la palabra, ¿verdad?, de lo que dice la palabra de Dios, las Escrituras, y lo que la iglesia tradicional, la iglesia católica enseña en relación a la justificación y la fe, y que está escrito en el Catecismo Católico. Pero por supuesto no es con ninguna mofa ni ninguna intención doble, sino con el que el Espíritu Santo lleve al corazón la verdadera fe, la verdadera enseñanza a través de sus Escrituras. Bueno, pues abra su Biblia en Romanos capítulo 4. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo. La Biblia dice, pregunta el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos que halló Abraham a nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, segunda pregunta, ¿qué dice la Escritura? Contesta el mismo Pablo, ¿creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Pero al que obra no se le cuenta como el salario, como gracia, sino como deuda. Versículo 5, mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Santos hermanos en la fe, personas que nos escuchan, los judíos admiraban muchísimo a 2 personajes de su historia. Uno de ellos, el primero, es Abraham. La Biblia le describe como el amigo de Dios, el padre de la nación hebrea. El segundo, de acuerdo a lo que la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios, es el rey David. Pablo toma a estos 2 personajes, a estos 2 hombres de Dios, como ejemplo de modo de alcanzar la justificación delante de Dios. Los 2 fueron justificados, no por obras hechas por ellos, sino por la fe. Esto es muy interesante. Con una sencilla argumentación bíblico-histórica, Pablo pone de manifiesto que Abraham fue justificado cuando creyó, contándole Dios por justicia aquello de lo que tomó por la fe la justicia que Cristo le imputa a la fe. De igual manera, en relación con David, el rey David, toma sus mismas palabras para afirmar la verdad sin duda. Tanto como el otro, fueron justificados por fe, al margen de cualquier mérito u obra humana. Seguidamente, argumenta el apóstol Pablo en relación con las promesas de Dios, había establecido para Abraham y su descendencia, todas ellas en consecuencia de la gracia de Dios, y fueron recibidas todas ellas por medio de la fe. Esto lo vamos a estudiar aquí mismo en el capítulo 4, desde el verso 13 hasta el verso 22. Estas bendiciones alcanzadas por gracia mediante la fe son también extensivas a todo aquel que son ejemplo de Abraham, que siguen ese ejemplo de Abraham,
creyendo en Dios de la misma manera que Abraham. Aquí podemos nosotros escudriñar la escritura en Juan capítulo 8, cuando Jesús es confrontado por algunas personalidades en relación a la persona, a la figura de Abraham, y el mismo Señor Jesús les contesta en relación a ese hombre en esa fe que tenía Abraham. Finalmente, incluye el apóstol Pablo, quiero leer el versículo 25 de este capítulo 4, lo que el apóstol Pablo, con una admirable declaración sobre la obra sustitutoria del Señor. Dice el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es maravilloso, esto es hermoso. Hay personas que comienzan a preocuparse cuando escuchan o se enteran de que la salvación es únicamente y exclusivamente por fe. Se preguntan, ¿tengo la suficiente fe? ¿Es mi fe suficiente firme para salvarme? ¿Hasta dónde tendré que tener fe para tener justificación o la salvación? Y fíjese usted, estas personas malentienden la enseñanza del Señor Jesucristo, que es el único que nos salva. No son nuestros sentimientos, no son nuestras buenas intenciones, tampoco son nuestras acciones las que nos salvan. El Señor Jesucristo, Él puede salvarnos a pesar de cuán débil sea nuestra fe, porque Él es el quien otorga ese don. Jesús nos ofrece la salvación como un regalo, porque nos ama, no porque hayamos hecho algo que haya impactado a Dios y Él de alguna manera pueda decir, este hombre me ha impactado por tantas obras tan sobrenaturales que ha hecho, este hombre me ha impactado por la decisión que hizo aquello y el otro en tantas acciones o buenos sentimientos. De ninguna manera, amado oyente. Jesús nos ofrece la salvación como un regalo porque nos ama. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Evangelio de Juan cita que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué papel desempeña la fe? El objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Al creer y confiar en Él, podemos aceptar su maravilloso regalo de salvación. Es Jesucristo en la cruz. Es el Señor, es el Cordero inmolado. Es el mismo que recibe el castigo en el cual usted y yo estábamos expuestos, estábamos sujetos a Él, lo merecíamos. Mas, sin embargo, esa gracia salvífica ha sido derramada en el creyente al convencerlo el Espíritu Santo de que somos pecadores, estamos encerrados en el pecado, nos pone entre la espada y la pared y solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amado oyente, usted estará de alguna manera preocupado y diciendo, ¿qué sucederá después de la muerte? ¿Verdaderamente habrá vida después de esta vida? Alguno podrá decir, sabe, nadie ha regresado para podernos decir cómo es el cielo, cómo será el cielo. El ejemplo máximo, la gran manifestación de Dios, el Señor Jesucristo, viene del cielo como el maná del cielo. Nos dice que si hay vida después de esta vida, que es el Señor Jesucristo el camino, la verdad y la vida, que Él es el que nos viene a rescatar. Eso es maravilloso. Usted no debe de preocuparse por qué obra es la que tiene que hacer para ser salvo. Usted lo que tiene que hacer es ser sensible a la voz del Espíritu Santo que le está hablando y le está diciendo, solamente yo, Jesús, soy el Salvador. Es el medio por el cual el mismo Padre Celestial puso para redimir a todo aquel que clame a Jesús como su Salvador personal. La religión es lo único, lo que nos van a enseñar son rituales, ceremonias, enseñanzas humanas que alguno pudiera decir, me ha servido. Le ha servido para tener una conducta externa, para manifestar un cambio externo, no así para la salvación, no así para la vida eterna.
Usted puede ser musulmán, testigo de Jehová, o inclusive llamarse cristiano y no tener a Jesucristo. La garantía de la salvación es la convicción que da el Espíritu Santo de que somos pecadores, de que solamente Jesucristo es el medio para tener la vida eterna, que en su sacrificio expiatorio, en su sacrificio donde Él hasta la última gota derramó, pagó todos sus pecados, mis pecados. Amado oyente, el evento sobrenatural que sella de alguna manera es su resurrección, porque también hay una promesa para todo aquel que declara a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cuál es? La resurrección. Eso es maravilloso, eso es impresionante. ¿Sabe? Vamos a ir ahora a leer Romanos capítulo 4, comencemos con la exposición de la palabra de Dios. Dice el capítulo 4, versículo 1. Pregunta: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Después de haber dicho, de haber estudiado el capítulo 3, que nos enseña que el Antiguo Testamento enseña que Dios justifica al pecador por el principio de la fe, en vez del principio del mérito propio, llámese entonces las obras, el Espíritu Santo presenta ahora a Abraham. Este versículo, escúchame y sígame con cuidado si es tan amable. Este versículo puede escribirse también: ¿fue Abraham justificado por algo perteneciente a la carne? ¿Fue Abraham justificado por algo perteneciente a la carne? ¿Qué significa? Siga la interrogante. ¿O halló algo Abraham por medio de sus esfuerzos o méritos humanos? Esta segunda interrogante es la que encaja más a nuestro lenguaje actual. Lo vuelvo a repetir con mucho gusto. ¿Halló algo Abraham por medio de sus esfuerzos o méritos humanos? Ya estudiamos anteriormente que el Evangelio incluye cualquier jactancia o mérito humano y establece la ley al mismo tiempo. Ninguna obra humana puede salvarle. Es como entonces, si tomáramos una lupa, sígame por favor si es tan amable, toma el Señor una lupa y revisa el corazón de cada una de las personas y empieza a examinar los eventos que hizo en la tierra. Oh, me impresiona la vida de esta persona, este sí es salvo porque caminó más kilómetros pensando que en eso iba a ser salvo. No me estoy mofando. O si agarrara la lupa y viera el corazón de otra persona, fulano de tal tuvo más escapularios, me ha impresionado por esa obra, yo lo salvo, lo justifico. Oh no, esta persona también hizo demasiadas obras, qué bárbaro, vendió todo, hizo todo, nunca escuchó el mensaje, rechazó a Jesucristo, pero hizo buenas obras, esto me impacta. No, hermano, no, amigo, no es así. El ejemplo de Abraham, el personaje, Abraham fue el fundador de la nación hebrea. Vivió 500 años antes de la promulgación de la ley. Fue elegido por Dios y además Dios hizo un pacto incondicional con él. En el llamado que Dios le hace a Abraham para que le siga desde Ur de los Caldeos. Esto es impresionante porque habla totalmente de una disposición de ese hombre de tener fe. Si usted es tan amable, sígame por favor en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 4. Génesis capítulo 12, versículo 1 hasta el 4. Dios hace un pacto incondicional con él. En Génesis capítulo 12, versículo 1, la Biblia dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Esto es impresionante. Con posteriores confirmaciones, le voy a dictar algunas citas para que usted lo confirme. Anótelas si es tan amable, corrobórelas en la palabra de Dios. Con mucho gusto.
Génesis, capítulo 13, desde el verso 14 hasta el 17. Le repito de nuevo, Génesis, capítulo 13, desde el verso 14 al 17. De hecho, esta la vamos a leer a continuación. Si gusta usted anotar también, por favor, Génesis, capítulo 15, desde el verso 1 hasta el verso 7. Génesis, capítulo 15, desde el verso 1 hasta el verso 7. Seguido de esto, Génesis, capítulo 17, verso 1 al 8. Bueno, vamos a leer la primera que yo le dije. Génesis, capítulo 13, verso 14 al 16. Es el pacto y este pacto contenía promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Dios le está diciendo, tan solo con leer la primera porción de Génesis capítulo 12 del verso 1 al 4, encontramos 4 promesas, bendiciones hermosísimas dentro de las promesas. La primera de ellas contenía la posesión de la tierra de Palestina. Voy a leerle. Génesis capítulo 13, versículo 14 hasta el 16. Sígame, por favor. Dice la Biblia en el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, nota usted que no tiene una H Abraham acá, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Versículo 15. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esto es hermoso y maravilloso. Si es tan amable, de las mismas citas que usted anotó, vayamos ahora a Génesis capítulo 17, pero solo ahora en el versículo 8. Génesis capítulo 17, versículo 8. Voy a dar lectura. Dice la Biblia. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad, ¿cómo dice la Biblia? Perpetua, y seré el Dios de ello. Maravilloso. Esto es precioso. Entonces, pues vemos, el pacto contiene promesas. La primera de ellas, la posesión de Palestina. 2, la promesa de la descendencia, de una descendencia. Lo leímos en Génesis capítulo 12, versículo 2, en donde dice la Biblia, vamos a leerlo otra vez, si es tan amable. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. De nuevo, si es tan amable, pero ahora en Génesis capítulo 13, en el versículo 15. Porque toda la tierra que ves, te daré a ti y a tu descendencia, dice la Biblia, para siempre. Ahora, por último, en esta misma sección, vayamos a Génesis en el capítulo 17, en donde también el Espíritu Santo está hablando de estas promesas maravillosas para Abraham. Dice Génesis capítulo 17, versículo 4, y dice la Escritura. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Esto es maravilloso. Si nosotros lo confirmamos igual con Génesis capítulo 17, verso 6, que hace un rato leímos, que habla de la multiplicación en gran manera, que hará naciones en él, reyes saldrán de él, vemos esa promesa dentro de este pacto, la descendencia. Ahora, digamos pues, ¿qué más promesas hay? La tercera promesa que nosotros encontramos, tercera promesa, es la promesa de bendición universal. Eso es algo hermoso y maravilloso. Si es tan amable, otra vez leemos Génesis capítulo 12, versículo 3. La Biblia dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es maravilloso. Desde los lomos de Abraham, por decirlo de esa manera, es de esa manera, viene esa bendición, esa generación, esa simiente. Eso es hermosísimo. Ahora, ¿qué escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Gálatas? Apunte, por favor. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7. Maravillosamente guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo ratifica, confirma lo que el Espíritu Santo le había dicho a Abraham siglos antes, ahora se manifiesta en este momento. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7.
Dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, entiéndase y refiérase al tiempo de Dios y la manifestación del Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Esa promesa estaba desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Y nacido bajo la ley, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Maravillosamente el Espíritu Santo nos recuerda las citas de Romanos capítulo 3, versículo 25, que ya estudiamos en relación a donde Dios pone al Redentor. Juan capítulo 1, versículo 12, donde los que recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, nos hacemos hijos de Dios. Seguimos, versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, papito lindo, Abba Padre. Recordamos Efesios capítulo 1 y 2, donde el Espíritu Santo le pone en la pluma del apóstol Pablo escribir la carta a los Efesios diciendo que somos morada suya, el templo suyo. Esto es maravilloso. Y lo escribe también en la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, donde la Biblia nos enseña que somos ese templo, el templo de Dios. Así que, versículo 7 de Gálatas capítulo 4, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también, ¿qué dice la Biblia? Heredero de Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Podemos hacernos ahora, dentro de este versículo, en el capítulo 4, una pregunta reflexiva. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Recuerde que podemos trazar la Biblia en libros, capítulos, versículos o frases y el Espíritu Santo nos hable de una manera más profunda, más detallada de lo que el autor quiere decir. ¿Qué pues diremos? Pablo introduce con ella un ejemplo de justificación de Abraham y sus bendiciones. La pregunta es, ¿qué diremos? Esta pregunta por lo menos se repite varias veces en Romanos capítulo 4, versículo 1, Romanos capítulo 6, versículo 1, Romanos capítulo 7, verso 7, Romanos capítulo 8, versículo 31, en Romanos capítulo 9, verso 14 y 30. Esta pregunta, ¿qué pues diremos? Bueno, Pablo está diciendo, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Nuestro padre, el padre de la fe, Juan 8. Según la carne. Alguno pudiera decir, ¿habla de carne física? No, habla de los rituales, de las ceremonias. ¿Qué halló Dios en Abraham de tal manera que pudiera impactar la vida de Dios por sus obras? No es así. El problema de la colocación de la frase, escuche usted, puede referirse a lo que encontró en su poder personal o un esfuerzo personal. La pregunta es, ¿qué encontró Abraham en sus méritos humanos? ¿Qué encontró Abraham en sus acciones de bondad para salvación? ¿Qué encontró Abraham en sus acciones, en sus buenos tratos para con la gente y que le llevara para salvación? La respuesta es nada. Se refiere que es el antecesor de los judíos por ascendencia. Abraham en el pasado, de todos los creyentes, de toda la circuncisión, los cuales tienen la misma fe. Es lo que se refiere también a este versículo. También de los que de la circuncisión, los cuales siguen las pisadas de la fe. Habla de fe. Esto es impresionante. Ahora, quiero hacer una pequeña observación en relación a lo que dicen algunos anotadores en este versículo. Algunos manuscritos se comenta, de acuerdo a algunos traductores estudiosos, no aparece como tal este versículo. Con lo que el texto diría de esta manera, ¿qué diremos pues de Abraham, nuestro antepasado según la carne? Pablo tenía el mismo argumento que usó para referirse a los judíos en general, a los beneficios como el pueblo lo obtuvo. Eso lo explica en Romanos capítulo 3, versículo 1. Es decir, ¿qué hubo en Abraham? En sus obras, como ascendente, como el primero de ellos en la fe, para que fuera justificado. A ver, Romanos capítulo 4, versículo 2. ¿Qué hizo? ¿Qué
¿Qué mérito hizo para ser salvo? A través de su carne, a través de las obras. Versículo 2 del capítulo 4 de la carta a los Romanos. Dice la Biblia. Vamos a leerlo. Dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, la primera respuesta, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. A Dios no le van a impactar las buenas obras o una lista interminable de buenas obras para salvación. No le impactan. ¿Por qué? Porque no es el medio para ser salvo. Si Dios hubiera declarado justo a Abraham por algo que él hubiera hecho, entonces Abraham tuviera de qué gloriarse o jactarse. Como decimos coloquialmente algunos mexicanos, nos llevamos las uñas a la boca, le llevamos el vaho y nos limpiamos en alguna chamarra, en algún saco y decimos, de esto yo tengo de qué jactarme. Yo he hecho obras, he hecho hospitales, he hecho aquello, he hecho el otro, he hecho aquello. Pues de sus obras, de ninguna de sus obras le servían para salvación. Abraham había hecho muchas buenas obras, pero estas buenas obras no fueron la causa de su salvación o su justificación, sino el resultado de su salvación. El resultado de una salvación es la transformación. Es donde hay un nuevo nacimiento, un cambio de vida. Alguno podrá decir, así nada más, es que es el Espíritu Santo hablando. Persona, amigo que me escucha. Abraham y su actuación, ¿qué podemos decir de ello? Los judíos enseñaban que Abraham fue aceptado por Dios en razón de lo que hizo. Sigamos con cuidado. Si leemos Génesis otra vez, Génesis capítulo 12, versículo 1, vimos que fue obediente. Fue una persona obediente al llamado de Dios. Que su salida de Ur fue un peregrinaje. Además, hablamos de que era también un pacto incondicional, ¿verdad? No había condición. Dios le otorga. Pero a ver, sígame con cuidado. Porque Abraham del todo obedientito no lo fue. Porque en lugar de dejar la parentela, en lugar de irse solo, como Dios le había dicho, caminó, anduvo con parientes. Ahí va el sobrino. Además, alguien pudiera decir, pero obedeció a Dios. Correcto, pero no le da la salvación. Fíjese usted, era un hombre temeroso de Dios. Ahora, los rabinos consideraban que Abraham tenía méritos suficientes, ¿verdad? Pero méritos suficientes, ¿como cuáles? Las obras. Y si fue la actuación que justifica, entonces sí tiene de qué glorificarse. Entonces pudiera llegar a la presencia de Dios esta persona y decir, te obedecí, te hice, te dije, además caminé, hice esto, todo lo hice por obediencia. Ah, pues entonces tienes de qué gloriarte. Ah, mira, también hice la unción de los enfermos, me bautizaron de niño, me confirmaron, me hicieron esto, además hice aquello, obedecí. Felicidades. Quis, pero no tienes la salvación. Ninguna obra o mérito propio a usted o a mí le dará la vida eterna. Usted puede jactarse, usted puede decir, construí edificios, qué bueno. Usted pudo haber hecho grandes obras, donativos exagerados para tener la salvación, pero delante de usted mismo puede decir, me creo mucho, soy bien salsa, como decimos los mexicanos, pero dice el versículo 2, no para con Dios. Puede jactarse delante de los hombres. Puede tener la medalla al mérito cuando le entregue a la iglesia popular y decir que tiene la foto de fulano de mengano. Puede gloriarse entre los hombres, pero no para con Dios, amigo que me escucha. Porque así como Abraham se pavoneó, se puso orgulloso delante del rey de Sodoma, léalo usted en Génesis capítulo 14, verso 22 al 24, puede usted glorificarse usted mismo, decir fanfarrias, un mariachi atrás, una banda y decir, qué bonito soy, cómo me quiero y toda la cosa, pero con usted mismo, pero no para con Dios.
¿Tenía Abraham razones para gloriarse de que había sido justificado por obras? Pregunta. ¿Tenía Abraham razones para glorificarse de que había sido justificado por obras? No, cuando en Génesis, en Romanos capítulo 3, la Biblia nos enseña que esa jactancia es vana, encerrada, vacía. No podía hacerlo con Dios. El juez justo, quien lo declaró justo, ¿por qué? ¿Por sus obras? No, lo declaró por fe. Rápidamente, Génesis capítulo 15. Si es tan amable, en el versículo 6 le leo, apúntelo por favor, si no alcanza a buscarlo, sígame en la lectura y después lo confirma. Dice Génesis capítulo 15, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado, ¿qué dice la Biblia? Por justicia. Entonces no son las obras, amigo que me escucha. Espéreme tantito, pero yo el otro día vi en el catecismo que las obras sí salvan. A ver, espéreme. De acuerdo a lo que dice el Concilio de Trento, el catecismo de la Iglesia Católica, no el que tiene el niño, ese es un resumen, hablo del tomo completo, más de 600 páginas. Dice el catecismo, en relación a la fe, en la página 144 a la página 183, dice, después de la instrucción adecuada, el adulto que se prepara para la justificación debe, de acuerdo al Concilio de Trento, creyendo que es verdad lo que ha sido divinamente revelado y prometido, y en primer lugar, que Dios por medio de su gracia justifica al impío. Sigue el catecismo. La Iglesia Católica Romana describe esta fe como fe teológica o confesional, página 1814. Además, artículo 1814, es la firme aceptación de las principales doctrinas que enseña la Iglesia Católica conforme en su resumen de los credos. Convenir con estos credos, es la primera respuesta de cooperación con la gracia actual. La segunda buena obra es las buenas obras. Dicen ellos, de acuerdo al catecismo católico, el catolicismo romano enseña que los adultos que son candidatos para el bautismo deben preparar sus almas mediante la realización de buenas obras. El pecador no busca a Dios, es necesario que se prepare y disponga por el movimiento de su voluntad. Esta preparación se lleva a cabo mediante la fe y varios actos de virtud. A ver, entonces nos están hablando, ¿verdad?, de que las obras salvan. Y si le agregamos el artículo aquí mismo del Catecismo Católico, dice que el bautismo justifica y salva. El requisito final para la justificación del adulto en el bautismo, como lo dice él, dice acá el anotador, la Iglesia Católica Romana enseña que el bautismo es la causa coayudatoria, es decir, ayuda a la justificación. Esto es, lo estoy tomando de la página número 36 del libro El Evangelio según Roma. Dice además, según la Iglesia Católica, la cantidad de gracia santificante, la gracia que justifica, que es el bautismo, infunde dentro del alma, varía de una persona a otra dependiendo la generosidad de Dios y de la preparación del prebautismal de la persona. Es decir, que de acuerdo a lo que Dios considere, de acuerdo a lo que Dios crea que es necesario, va a darle la salvación a la persona a través del bautismo acuático y a través de las buenas obras. Pero si nosotros vamos a la Biblia, en Romanos capítulo 3, versículo 25, que ya estudiamos, nos damos cuenta que el Espíritu Santo está diciendo, es pues Dios quien pone el medio, el propiciatorio y también el que va a ser propicio, el Señor Jesucristo. Además que enseña en Romanos que todo aquel que invocare al Señor Jesucristo será salvo. Esto es maravilloso. Y si leemos y recapitulamos lo que dice Génesis capítulo 15, en el versículo 6, que Abraham fue justificado
por fe. No es ninguna obra la que le da la salvación, amigo que me escucha. No es ningún mérito propio el que le va a dar la salvación. Tampoco son los ritos ceremoniales lo que le van a dar la salvación. Es solamente Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Seguimos con Romanos capítulo 4, versículo 3. Dice la Biblia, con mucho gusto, quiero repetirle la cita de donde tomé esto. De hecho, hay una serie que se llama El Jesús falsificado, de 7 estudios que preparé explicando la misa, lo que significa la misa, lo que dice la Biblia, lo que es la hostia, todo eso. Vamos, no es con atacar a nadie, de verdad. Yo anhelé ser sacerdote, ¿verdad? Anhelé ser cura. El Espíritu Santo habla a mi vida y me muestra que solamente a través del sacrificio expiatorio, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, somos salvos. ¿De qué tenía que gloriarse Abraham? ¿De cuántas obras? Que se gloríe solito, dice la Biblia, parafraseando. ¿Porque con Dios? No, porque Dios le otorgó el don. ¿De qué? De la fe, de la justificación. El Evangelio según Roma es un libro que puede usted leer, pero comparar siempre la Biblia. Regresemos a Romanos, si son tan amables, en el capítulo 4, versículo 3, para seguir estudiando la palabra de Dios. Qué maravillosa es la palabra. Romanos capítulo 4, versículo 3. Dice la Escritura, ¿la tiene? Si no la alcanza a buscar, acuérdese, primero la apuntamos. Y si no alcanzamos a leerla juntos, confírmela. Dice el versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Podemos nosotros trazar la Escritura, este versículo, en 3 partes. En la pregunta que acabamos de ver, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? 2, creyó Abraham a Dios y por último, contado. ¿A qué se refiere esta otra interrogante en este capítulo? La pregunta ¿qué dice la Escritura? Es que Pablo, a manera de un diálogo con judíos, está citando en la carta a los romanos más de 60 veces el Antiguo Testamento. Y Pablo siempre apela a la Escritura como la autoridad final, cualquier argumento. Ese es otro detalle que de alguna manera la iglesia cristiana evangélica novotestamentaria ha tenido un ataque, en el que muchas personas dicen, usted solamente acepta lo que dice la Biblia. Y eso es una verdad. Si Abraham, los patriarcas únicamente, exclusivamente tomaban la palabra de Dios, ¿quiénes somos nosotros para agregarle o ritos ceremoniales, ordenanzas humanas o además mandatos fuera de la Biblia? Nadie debe de agregarle algo más a la salvación. Es por fe. No es la salvación más las obras. No es la salvación más el libro de Mormón. No es la salvación más el libro de la Torre del Vigía. No, amigo. Alguno puede decir, ustedes también tienen libros. Tenemos libros, como es diccionario del griego, diccionario del hebreo, diccionarios que edifican y que van en el original. Pero ninguno de ellos mueve, ¿verdad? Hablo de cristianos evangélicos, mueve a decir que fuera de Cristo hay otra salvación. ¿Hay otro camino? No, porque entonces no es cristiano. ¿Sabe usted? Cualquier argumento que Abraham hacía, no lo hacía más que en la dirección de la palabra de Dios. Este versículo, Pablo lo usa citando Génesis capítulo 15, versículo 6, uno de los libros del Pentateuco. La fe de Abraham no podía ser una obra propia, sino que es el ejercicio de un don de Dios, por lo que no es mérito humano. Creyó Abraham a Dios. Génesis capítulo 15, Romanos capítulo 4, versículo 3. Su llamado y sus promesas, y ese fue el contado por justicia. ¿Qué le creyó Abraham? Su llamado y sus promesas. Dice la palabra de Dios. Fíjate, te voy a contar algo. Hace rato veníamos meditando, mi esposa y tu servidor, en la madrugada,
unos pasajes de la Biblia le vinieron a la mente a ella y lo estábamos conversando en la mañana y llegábamos nosotros en el camino, pues, citando la palabra de Dios, que el Señor Jesús cuando hace el llamado a fulano de tal y fulano de tal le dice, ven, sígueme. Y esta persona le dice, no puedo porque tengo que probar todavía una yunta de animales. Le puso pausa al Señor, no quiso seguirlo. Oye, sígueme. Y la otra persona le contesta, no puedo porque todavía tengo que ver a mi padre, el funeral de mi padre, etcétera, etcétera. Y lo que Jesús le contesta es que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa? Que la persona que no tiene a Cristo, cierto, no, es un muerto espiritual, pero en ese contexto, en ese pasaje se refería, ¿sabes? Que esos que no tienen a Cristo entierran a los que no tienen a Cristo. No. Se refería en la misericordia y en la gracia de Dios, que él mismo en la boca del Señor Jesucristo, donde sale vida eterna, estaba hablándole a este hombre, no te esperes hasta que tu padre se muera, no te esperes a que tu pariente se muera, no te esperes hasta que venga la herencia para seguirme. El llamado es ya, ahora, en este momento. No te esperes a ordenar tantas cosas, de que si dejo al amante, de que si dejo esto, de que si dejo aquello. Así como estás de sucio, ven a los pies del Señor. Eso es lo que le creyó Abraham a Dios. El llamado a las promesas, el llamado a una salvación, el llamado a que él iba a ser usado por Dios para que en esa simiente continuara, ¿verdad? Y viniera el Mesías. Esto es maravilloso. ¿Y qué sucedió con Abraham? ¿Hizo obras para que fuera a agregar a la salvación? No hubo ninguna obra que dijera, esto me lo anotas a mi cuenta para que haya otro granito de salvación. No, Abraham fue justificado por fe. Ahora sí, aquí mismo. ¿Hasta cuánto alcanzó su fe? ¿Hasta cuánto pudo él decir, con esto me alcanza? Espéreme tantito. Esa fe no fue un mérito propio. Esa fe fue depositada por el mismo Espíritu de Dios, por el mismo Padre Celestial en la vida de Abraham. Es Dios quien concede el don del arrepentimiento. Es Dios quien concede el don de la justificación. Es Dios quien concede el don de la fe salvífica. Y Dios pone en la vida de Abraham, en el corazón de Abraham, esa fe que le va a alcanzar completamente para ser salvo. Léase por favor Efesios capítulo 2, de esas riquezas celestiales, de esas riquezas espirituales, del corazón de Dios, de la pureza de Dios, de la bondad de Dios, de todas las riquezas espirituales. Es el deseo del corazón de Dios que usted sea salvo, no por sus méritos humanos, no por sus esfuerzos, sino por el bendito sacrificio de Cristo en la cruz. Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? A ver, ¿qué dice la Biblia? Dice Abraham. Pablo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjense ustedes, esa palabra contado es muy interesante. ¿Se acuerda que en clases anteriores vimos el estudio titulado La religión y las obras salvan? En donde estudiamos Filipenses capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 8, y el Espíritu Santo nos enseñó cómo a manera de cuenta el apóstol Pablo hizo obras para ser salvo, y de repente se ve en números rojos cuando dice judío de judíos, honesto, aún más celoso por la palabra de Dios, heredé y fui de la tribu de Benjamín, pero nada de eso me dio la salvación. Todas mis obras fueron como suciedad, todas mis obras fueron como comida para animales. Es lo que dice la palabra de Dios, se lo recomiendo este estudio. Pues ahora esta palabra contado aquí en Romanos capítulo 4 versículo 3 se refiere poner a cuenta. Aquí sí. ¿Cuál es el saldo al favor para el creyente? La fe en el sacrificio de Cristo en la cruz.
El saldo a favor, poner a cuenta, acreditar a algo, es como se traduce la palabra contado, es que Abraham poseía la justicia de Dios como una persona que posee en su cuenta bancaria una suma de dinero, es decir, la fe que Dios puso en el corazón de Abraham. Abraham obedece. Dios mío, va a venir a través de mí. Creo yo que hay promesa. Me va a dar Palestina. Me va a dar muchísimos millones de creyentes para Él. Yo lo creo, dice Abraham. Ese hecho de que Jesús el Mesías iba a redimir a todo aquel que invocare su nombre, en Abraham le dio justificación. No fueron sus obras. El otorgamiento de la justicia final no había aún sido pagada. Lo estudiamos en Romanos 3:25. Pues el Señor aún no había pagado por el castigo del pecado en la cruz, ni tampoco había resucitado. Entonces, Abraham le estaba diciendo, no he visto al Señor. No, Abraham decía, posiblemente, el sacrificio, ¿cuándo va a ser? En otras palabras, la base a la obra que el Salvador era la misma descendencia de Abraham que haría en la cruz. Léase usted Isaías 53. Su fe en la promesa de Dios fue el instrumento por el cual recibió la justicia de Dios en Cristo Jesús. Romanos 3:22. Concluimos pues en este pasaje escritural que las obras son excluidas de la justificación. Ninguna obra humana, ningún sacrificio o mérito propio que en su corazón diga, esto me va a dar crédito para mi salvación, le va a ser contada. Dice el versículo 4. Romanos capítulo 4, versículo 4. La Biblia dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esto es impresionante, versículo 5. Mas el que no obra sino cree en aquel que le justifica al impío, su fe, ¿qué dice la Biblia? Léalo en la Nácar Colunga, en la Torre Samad, en la Dios habla hoy. La Biblia finaliza en este versículo. Su fe le es contada por justicia. En estos dos versículos se establece lo que jamás mente alguna se pudo imaginar. No se necesita ser bueno, amado oyente, para poder alcanzar la salvación. No se necesitan hacer obras al cuadrado para ser salvo. Dice aquí, ¿por qué? Porque el que obra, el hombre que trabaja, se le tiene que pagar el salario. Entonces, parafraseando lo que está diciendo la Escritura, ¿qué halló Abraham? Entonces, si he hecho estas obras, he hecho aquello, he hecho lo otro, te puedes gloriar tú mismo y de ti mismo, pero no con Dios. Porque la salvación no es por obras, no te alcanza para pagar. Entonces, al llegar a Dios, al llegar a la presencia de Dios, dice la frase, para el que obra, el hombre pudiera decir, ¿me debe, Señor? Porque hice tantas peregrinaciones. Además regalé tantos incensarios. ¿No se te olvida, Señor, que el día fulano de tal también regalé las flores para la Virgen fulana de tal? Además, di durante tantos años lecciones de catecismo católico romano. Pero además, las misas con 4 ministros, ¿quién las pagaba, Señor? Yo, merengues. Te puedes pavonear lo que tú quieras, pero no con Dios. Dios no te debe. Esto es así, dice la palabra de Dios. En la salvación no es por obras. Nadie alcanzaría la salvación o la justicia de Dios tratando de hacer buenas obras. Te vuelvo a repetir, ¿por cuál buena obra te mereces la justificación? Entonces ya no sería gracia. Dios te quedaría a deber. Y la pregunta es, ¿qué tanto te podría pagar Dios por tus buenas obras en tan escasos 80 años, 90 años que estuviste en este planeta? Dice la Biblia, en este versículo, más adelante, versículo 5. Mas la que no obra, ¿a qué se refiere? Que se le ha contado, que se le ha dado cuenta que todo lo mejor que pueda ofrecerse a Dios no sirve. Eso es impresionante. El que ha comprendido que nunca alcanzará el favor de Dios a través de las obras, dice, mis obras
no sirven para nada. Esto es impresionante y esto es hermosísimo, porque ¿qué tiene que hacer el hombre para alcanzar la justificación y la salvación? Simple y sencillamente, aparentemente, el reconocimiento de ser un pecador. Y lo más drástico en la vida de un corazón corrompido es el orgullo. Hay personas que pudieran decir, ¿sabes qué? Ahí nadie se da cuenta de mi adulterio, nadie se da cuenta de mi fornicación, nadie se da cuenta de cuánto estoy robando, cuánto estoy adulterando, estoy teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Yo lo tengo tan bien medido, tan bien mecanizado, que a nadie puedo engañar. Mentira, todo lo que el hombre siembra en la carne, de la carne segará. Dios no puede ser burlado. Esa es la promesa de fe para el Salvador, que todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, es salvo. Usted se puede comportar como el anticristo del lunes a sábado y el domingo pararse en cualquier edificio llamado iglesia y decir, qué bonito soy, qué bueno soy, regalo esto, regalo aquello. Son cosas y obras externas. Pero nunca le van a dar la salvación, y la palabra nunca es nunca. Dice Isaías capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, incluyendo Abraham. Abraham era pecador, David era pecador, Samuel era pecador, todos hemos sido pecadores, pero en el momento que nosotros disponemos, Gálatas dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, disponemos nuestro corazón en buscar, Él nos busca en reconocer nuestros pecados y clamamos a Dios, Señor, tú eres el único que me puede dar la vida eterna. Alcanzamos la gracia delante de Dios. Dice Isaías 64, verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, se traduce trapo de menstruación. ¿Cómo crees que una obra que tú haces según para tu salvación va a darte la vida eterna cuando el mismísimo Señor dice, son como trapos inmundos, trapos de menstruación? ¿Cómo te atreves a comparar el sacrificio de Cristo en la cruz con tus obras? Yo te estoy diciendo, dice el Señor, yo te estoy diciendo que yo he puesto el medio para que seas salvo. Yo te estoy diciendo que en la cruz del Calvario Jesucristo recibió el castigo que tú merecías. A mí ya no me debes nada, dice el Señor, cuando crees en Jesucristo como tu Salvador personal. Terminando el versículo 6 del capítulo 64 del libro de Isaías, dice, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. El que deja de querer trabajar para querer entrar en el cielo y simplemente cree en el que justifica al impío por la fe en la obra de Cristo en la cruz. El que sostiene que una persona buena puede entrar en el cielo, le preguntamos, oiga, ¿usted cree que puede entrar al cielo por las obras humanas? ¿Sobre qué base? Dígamelo. Y si contesta que sobre la base de sus buenas obras o de su piedad, nosotros le podemos contestar que ha dejado a un lado, ha ignorado la sangre de Jesús, que es la única base sobre la cual Dios puede tratar con el pecador. Solamente hay un solo camino, solamente hay un solo nombre en el que los hombres podamos ser salvos: Jesucristo nuestro Señor. Cuando escuche la voz de Dios, no endurezca su corazón. Es el día en que Dios está hablándole a su vida. Amigo, sea sensible. ¿Está usted escuchando a través de los medios cibernéticos o leyendo a través de los impresos o electrónicos que hay guerra, rumores de guerra, pestes, hambres? Muchas personas están diciendo, esto es nada más algo pasajero. Y las religiones están aprovechando para saquear a la gente. Seguro las religiones sí, no así Jesucristo. Porque Jesucristo le está diciendo, quiero decirte realmente que te amo con amor eterno. Así como estás de sucio, así como estás completamente atestado de pecado, quiero decirte que solamente hay solución en mi sacrificio, dice el Señor Jesucristo.
Allí en la cruz, amigo que me escucha, fueron puestos en el cuerpo de Jesús sus adulterios, sus fornicaciones. Y es mi oración que el Espíritu Santo, que el Señor le estorbe en sus pecados y hable a su corazón y le diga que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo únicamente el medio de salvación, amigo que me escucha. Es Jesucristo solamente el Verbo que se hizo carne, el que habitó entre nosotros. Él es la imagen visible del único Dios vivo, invisible, y con amor eterno le ha amado. Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, tienes perdón, tienes la vida eterna. Hoy es el día de salvación para usted. Vamos a orar, ¿qué le parece? Y ponemos en manos de Dios este tiempo en el que creemos completamente que si usted cree con todo su corazón, confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, así como está, la Biblia dice, tiene la vida eterna, porque es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti te damos gracias. Gracias, Papito Santo. Hoy te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque con amor eterno nos has amado. Hoy en este día, hablas y sigues hablando a cada corazón que está sintonizando este programa, a través de este audio, a través de esta imagen. Y es nuestra oración que tú convenzas de pecado, justicia y juicio a quien está escuchando tu palabra y que tú vuelvas su corazón hacia ti. Hoy en este día, el Espíritu Santo está hablando a cada oyente a manera de recibir a Jesucristo si aún no lo tiene, de santificarse aún más y vivir en la palabra de Dios si tú eres un cristiano. Hoy en este día, la Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, esto eran algunos, ya fueron lavados, ya fueron limpiados con la sangre del Cordero. El mismo Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Eso se refiere a seguir el yugo de Jesucristo, el yugo del amor. Las religiones, los ritos ceremoniales, enseñan cosas que aún seguirán dando vueltas y vueltas y vueltas sin alcanzar el propósito. Y el propósito de usted es que conozca a Jesucristo. Desde ahí, desde su lugar, desde el lugar donde nos está escuchando. Si está escuchando la voz de Dios, es el momento que no deje perder la oportunidad que Dios le está dando y está extendiendo su mano para darle la vida eterna. Y junto conmigo, diga esta oración que también viene en la Biblia. Señor y Dios, hoy te doy gracias. Gracias, Padre, porque has hablado a mi vida. Creo con todo mi corazón que soy un pecador, que merecía el infierno. Pero hoy has hablado a mi vida. Reconozco que ninguna obra humana, externa, ningún mérito propio me da la vida eterna. Hoy creo que Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado, ha recibido el castigo el cual yo merecía. Él murió, Él resucitó, venciendo a la muerte. Él ahora me ha lavado, me ha limpiado y el Espíritu Santo me ha dado la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón que soy nueva criatura, que he nacido de nuevo, que tengo la vida eterna como un regalo de ti. Te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de todo corazón le llamo hermano. Ahora pertenece a la familia de Dios. Seguro, segurísimo hay fiesta en el cielo, porque un genuino
pecador se ha arrepentido, ha recibido a Jesucristo. Le felicitamos, estamos muy contentos. Yo le recomiendo que siga leyendo la palabra de Dios de una manera especial. Comience con el Evangelio de Juan, que nos enseña el amor de Dios, esa maravillosa salvación que Dios nos da a través de la persona en la palabra de Dios. Y le seguimos invitando a que usted sintonice toda la programación de Vida Nueva para el Mundo. Esta es su casa, nuestra casa. Seguimos siendo iglesia. Aún no tenemos alguna fecha específica para tener reuniones presenciales, pero esté pendiente. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, de todo el staff y todo el equipo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.